Buenas tardes a todos, bienvenidos a Conversaciones con Sentido. Hoy tengo el placer de entrevistar a Carlos Pitillas, que es psicólogo experto en trauma y en desarrollo humano. Y acaba de escribir hace poquito el libro Caminar sobre las huellas, que es en lo que nos vamos a enfocar sobre todo hoy para entender cómo estas primeras relaciones que tenemos en nuestra vida nos afectan y nos afectan cuando somos también adultos y cuando tenemos hijos y cómo esto afecta a la relación con ellos. Bienvenidos, Carlos. Muchísimas gracias, David. Un placer estar aquí. Genial, con muchas ganas yo de poder tener esta conversación, te lo decía a micrófono cerrado, de que me apasiona el tema, o sea que tengo muchas preguntas, con mucha curiosidad. Pero antes de entrar en tema, me gustaría entender quién eres y qué es lo que te motiva, qué es lo que te mueve. Y quizás para empezar, no sé si nos puedes contar tres cosas que son importantes para ti en la vida, para conocerte como persona, ¿no? Tres cosas importantes. Bueno, soy, como bien has dicho, psicólogo, soy profesor de universidad y quizás esto es lo que más me define, además de ser psicoterapeuta y de hacer otras cosas dentro de mi propia profesión. Creo que mi vocación, la más predominante de todas, la que está por delante en la jerarquía, es la de transmitir cosas, enseñar cosas, trasladar también una pasión y una forma de mirar la realidad, que es la de los psicólogos. Y el libro en parte es producto de eso, de muchos años de docencia que han acabado cristalizando en un texto, ¿no? Em, soy profesor. Me preguntabas también por cosas que me definen o que me importan, creo recordar. Sí, exacto, Mm. como persona, para saber, Sí, porque es esta parte más sí, profesional, no sé si igual mm, a nivel humano, a nivel personal, sí. quieres compartir alguna cosa para que entendamos quién eres. Bueno, pues soy padre y soy hijo, y esto está muy en el centro de las cuestiones que trata el libro. Soy escritor también de cuestiones más de literatura, de narrativa, de poesía, y eso también tiene mucho que ver con mi manera de acercarme a la psicología, intentando hacerla comprensible y rescatar también como la belleza de los argumentos, no solo la parte técnica. Y, mm, y eso. Muy Mm, bien. mm. ¿Y en tu tiempo libre qué te gusta hacer? ¿Te gusta leer sobre estos temas o te gusta evadirte y te gusta igual ir a andar por la montaña o jugar a pádel, que está muy de Pues moda? mira, no, me gusta el deporte, pero es verdad que la tendencia natural cuando tengo tiempo libre es efectivamente a leer o a escribir. Soy una persona bastante sedentaria en ese sentido y con una fijación muy grande por las palabras, por los textos, por esos tiempos de silencio en los que uno lee. Me gusta hacer deporte también y lo hago de hecho, pero si hubiera una inclinación especialmente potente y natural en mí, esa es. Lo que sí es cierto es que como dar clase exige estudiar tanto e investigar, que es otra de mis facetas profesionales, me exige también leer mucho de psicología y de mi disciplina. Cuando estoy en mi tiempo libre, las lecturas suelen ser lecturas más literarias, digámoslo así, más de ficción. Y eso es una parte muy importante de mi vida, sí. ¿Y qué te lleva a escribir? Ahora decías que una parte importante de ti es dar clases, divulgar, compartir, Mm, y por lo tanto, pues eso cuadra mucho con escribir. ¿Hay algo más que te mueva a escribir? Porque has mm, escrito bastantes libros. mm. Pues yo creo que es un intento de entender y escribir de alguna manera te obliga a organizar el conocimiento y como escribir siempre se hace para una audiencia, no sabes quién te va a leer, pero lo escribes para alguien que te vaya a leer, te obliga como a hacerlo comprensible. Entonces es como, yo creo que proviene de un intento muy primario de entender y de entender a través de un mecanismo que es organizar el conocimiento y hacerlo comprensible para otros, ¿no? Y también es un intento de conectar. Yo siento como que me he sentido muy conectado con los escritores a los que admiro, aunque no les conozca, aunque no estén vivos cuando yo los leo, muchos de ellos. Y de alguna manera también hay algo de eso, yo creo, en las personas a las que nos gusta escribir, como trasladar algo, un trozo de algo que nos apasiona o que nos importa mucho a otros, en diferido, invisibles, pero donde se produce algún tipo de conexión. Mm. No, muy bueno esto que has dicho, que te gusta escribir. Mm. Yo he escrito un libro y a mí no me gusta escribir. De cada gota, ¿eh? Pero en cambio tú lo disfrutas, ¿eh? Sí, Por a lo mí me que gusta veo. mucho, a mí me gusta Sí. mucho, sí, Y sí. Albert Einstein ya decía que no puedes decir que realmente sabes de algo hasta que no eres capaz de Mm, explicarlo de una manera mm. sencilla y clara. Sí. Y yo creo que tú lo haces muy bien en tus libros, Mm. los que he leído y los que he mirado. O sea, que eso demuestra que dominas el tema porque lo Pues puedes gracias, explicar gracias con por eso claridad. y estoy muy de acuerdo con la cita de Einstein, que no conocía. Mm, mm.
Sí. Mm, ¿Crees que el escribir también te aporta algo a ti? Es decir, en el sentido de descubrir el tema. Al menos yo cuando escribí el libro, que Mm, es más sobre comunicación, mientras escribía me di cuenta de cosas que igual a priori no tenía tan claras, ¿no? ¿A ti también te aporta el escribir? absolutamente, totalmente, sí. Primero porque en este caso te obliga a estudiar e investigar muchas veces más allá de las fronteras de lo que ya sabías, porque una cosa es decir algo en clase diciendo, bueno, esto es a lo que apunta la ciencia y otra cosa es dejarlo por escrito. Ahí tienes que estar más seguro y tienes que alimentar y actualizarlo más, cuáles son los últimos con lo cual escribir es todo el rato estudiar y por lo tanto aprender cosas que no sabías. Pero es que incluso sobre el conocimiento que ya tenías, el hecho de intentar escribirlo te hace encontrar como ángulos que no estabas viendo o Sí. matices que no estabas teniendo en cuenta. Ujú. Mm, mm. Qué bueno. Pues si te parece, vamos ya a entrar Genial, más en tema, vamos allá, de este estupendo. último libro que has escrito, que es Caminar sobre las huellas. Mm, ¿De dónde sale este título? ¿Por qué pones este título? Mm, Y esto quizás mm. está conectado con la idea principal del libro, ¿no? Sí. También Mm, te quiero preguntar, mm, ¿cuál es la idea principal del libro y por qué este título, ¿no? mm. Pues mira, el título tiene que ver con una premisa muy importante que compartimos muchos psicólogos clínicos y psicoterapeutas y que también ha recibido su parte de evidencia empírica a través de la investigación. Y esta premisa es que en ocasiones, cuando estamos reaccionando frente a una persona actual, en una escena actual, en una relación del presente, nuestra reacción en realidad tiene más que ver, o nuestras emociones tienen más que ver con una escena anterior, con una relación anterior, con un dolor del pasado que no se pudo resolver, y en ese sentido estaríamos como caminando sobre un camino que ya hemos hecho, aunque no seamos conscientes, caminando sobre las huellas. Entonces, qué sé yo, por un ejemplo muy tonto, pero mi mujer me pregunta si he bajado la basura hoy y yo respondo gritando y diciendo, déjame, me estás controlando todo el rato, esto no puede ser, me tratas muy mal. Y en realidad el estímulo era muy inofensivo, era una pregunta por saber si ella tenía que bajarla o no. ¿Pero qué ha pasado? Pues que probablemente estoy reaccionando a una escena anterior y a una relación anterior, quizás con una madre que fue muy crítica y muy severa y me hizo sentir siempre pequeñito y criticado y a la defensiva, o quizás en una historia donde me han hecho sentir que no estoy a la altura, y entonces la escena actual reactiva algo de una escena anterior y me pongo a caminar sobre las huellas, me pongo a repetir un proceso emocional de una forma de reaccionar a la que ya estoy muy acostumbrado, aunque no sea del todo consciente. Este es el sentido del título. El ejemplo que acabo de poner es un ejemplo doméstico, Mm. bastante inofensivo, pero se vuelve clínicamente grave y relevante cuando nos asomamos a las escenas de personas que agreden a otras, de personas que victimizan a otras, de personas que se victimizan, de personas que entran en relaciones tóxicas. Muchas veces lo que está pasando ahí es que están respondiendo a situaciones aprendidas y a traumas del pasado. Ujú. Y el último o uno de los últimos libros que escribiste, El daño que se hereda, tocaba Mm. ya sobre estos temas. En este nuevo, El caminar sobre las huellas, ¿aportas algo nuevo, algo diferencial en el sentido de qué hay de nuevo ahí? Sí. Y si es ahondar en los mismos conceptos, ahí eso también Mm. tiene valor, ¿eh? Pero digo, ¿hay algo Sí, ahí diferencial? sí. La forma en la que tengo yo de explicarlo es que el daño que se hereda, que comprender y abordar la transmisión del intergeneracional del trauma, ese es el título completo, es un libro que va en vertical, es decir, se preocupa sobre cómo los padres que fueron dañados tienen una especial vulnerabilidad a hacer daño a sus hijos. Son padres que pueden caer en provocar a sus hijos daños parecidos a los que ellos recibieron. Un padre que fue muy criticado puede convertirse en un padre muy crítico. Una madre que fue tratada violentamente puede convertirse en una madre que da miedo a sus hijos. Y esto es un eje vertical de padres a hijos. Este libro, Caminar sobre las huellas, utiliza o trabaja el eje horizontal, como cuando en nuestra infancia hemos recibido impactos dolorosos o situaciones de peligro fuertes, cómo eso va a alterar nuestra trayectoria de desarrollo a lo largo de los años. Entonces parte del niño y sigue hacia el adulto. Este es el libro Caminar sobre las huellas, mientras que el otro era del adulto al niño, digamos, cómo el adulto dañado puede hacer daño a la siguiente generación. Sí, una mirada con un ángulo un poquito distinto. Sí, Y
Para mí también lo interesante de este libro, cuando yo lo leía, veía que es muy útil para quizás personas, ya entraremos en ello, que han tenido una infancia difícil o que han sido marcados por esas relaciones Mm, con sus padres, que han tenido trauma, por decirlo mm, con mm. esta palabra, pero creo que también es muy interesante y puede ser muy útil para personas más sanas. Sí. Y, y me gustaría empezar por aquí, después quizás Mm, entramos en situaciones más de mm, trauma, pero empecemos por personas más sanas, que puede ser gran parte de las personas que te pueden leer, que son mm, funcionales, que van bien por el mm. mundo. La primera pregunta ahí, en este marco de personas sanas, es, ¿existen personas sanas como tal? Porque todos tenemos Mm. nuestra mochila, Sí, todos tenemos sí, microtraumas, quizás no traumas sí, mayúsculas, pero sí que todos sí, tenemos microtraumas y yo me miro a mí mismo y hay sí, cosas ahí, aunque me sí, considero funcional. Entonces, sí. ¿dirías que hay personas sanas o dónde está esta frontera entre quién es más sano o no? ¿O es una escala de grises al final? Estoy muy de acuerdo contigo en lo de los microtraumas y las mochilas que llevamos todos y en lo último que acabas de decir. Es una cuestión de gradiente. Yo creo que todos, en diferentes grados, tenemos como algunos aprendizajes de peligro o algunas heridas emocionales más o menos resueltas. Cuanto más grandes las heridas, cuanto más peligro sufrimos, cuanto menos resueltas están esos aprendizajes, más automáticamente vamos a funcionar de una manera más patológica y más, vamos a reaccionar de una forma más automática y más defensiva en nuestra actualidad. Pero bajando en la escala de grises está como, digamos, la mayor parte de la humanidad, esa humanidad funcional que sin embargo tiene algunas áreas de daño que en algunas escenas o frente a algunos estímulos se nos pueden activar. Y entonces yo vivo funcionalmente y vivo tranquilo hasta que de repente me cambian el jefe y me ponen a un jefe que es muy bruto o muy frío. Ese jefe que responde con mails casi sin firmar y sin saludar. Y entonces a mí esto me pone en contacto con una parte de mi relación con mi padre donde mi padre a veces era muy frío también. Y entonces me veo a mí mismo, me encuentro a mí mismo reaccionando de maneras con emociones muy intensas, volviendo a casa muchos días sintiéndome agraviado y muy disgustado y dándole vueltas a la cabeza porque ha pasado esto, qué ha pasado en el trabajo, qué puedo hacer, reaccionando de maneras automáticas y a veces que me pueden incluso poner en peligro en el contexto del trabajo. Estamos hablando de una persona muy funcional que tiene islas o áreas de dolor no resuelto. Y ahí, cuando se activan esas islas, frente a estímulos específicos, aparece un funcionamiento que es más automático, que es más defensivo y que emocionalmente es más intenso, ¿no? Y esto somos todos, digámoslo así. Es una cuestión de grado y de flexibilidad. Tengo mis talones de Aquiles, pero puedo ser más o menos flexible y reconectar con la realidad actual sin estar respondiendo demasiado al pasado y darme cuenta de que mi jefe en realidad es un tipo un poco borde, pero es inofensivo. ¿Puedo hacer eso? Y eso sería un indicador de flexibilidad y de salud. Hablas de relaciones objetales, porque Mm, nuestra mente se forma en mm, estas relaciones, no se mm. forma de manera aislada, sino Sí, cuando somos niños, obviamente, pues se sí, desarrolla relacionándonos con los demás y con el input del sí. mundo exterior. ¿Qué son estas relaciones objetales? Que es una palabra que suena un poquito extraña, ¿no? Sí, es una palabra extraña, es una palabra muy, muy de psicólogo y dicho muy en cristiano sería como la representación mental que el niño hace de cómo es la relación con sus figuras de apego. Entonces el niño tiene una madre, imaginemos, o unos padres que cada vez que necesita algo, comida, consuelo, calor, Mm, con lo que sea, protección, casi cada vez, porque los padres nunca responden 100% bien, pero casi cada vez obtiene unas respuestas positivas. Hay alguien que viene y alimenta, hay alguien que viene y consuela, hay alguien que viene y me saca del peligro. Entonces, la relación objetal sería como el esquema mental que el niño aprende. Y ese esquema mental es un esquema de confianza. Tengo la expectativa, el niño no es consciente porque es mm, muy pequeño, pero diría algo así como tengo la expectativa de que cuando esté en estado de vulnerabilidad, alguien se acercará y me ayudará. mm, Es un aprendizaje que se hace en el contexto de las relaciones familiares tempranas, pero que puedes extender y ese niño tiene muchas probabilidades de convertirse en un adulto confiado y mm. en un adolescente confiado gracias a ese esquema aprendido tempranamente. Esquema cognitivo, modelo interno, relación objetal, son todos sinónimos. Esta es una palabra, bueno, un poquito más clásica, la de relación objetal, pero todo hace referencia a ese aprendizaje que hace nuestro cerebro y de nuevo, si nos fuéramos al ámbito del trauma, lo que tendríamos son esquemas
cognitivos y mapas internos basados en el peligro. Cuando yo sea vulnerable, otros se aprovecharán de mí. Cuando yo sea vulnerable, alguien me hará daño. Cuando yo sea vulnerable, me quedaré con las espaldas al descubierto, nadie se enterará, me quedaré... Y eso viene, cuando uno viene de un sitio pues muy basado en el maltrato o en la negligencia, es más fácil aprender esos esquemas, ¿no? Y llevártelos a relaciones siguientes. Claro, porque ¿qué dirías que es lo que necesita el niño, que necesitamos todos nosotros cuando éramos Mm, pequeños? ¿Es seguridad y amor? ¿Esa es mm, como la base? ¿Hay más cosas esenciales que como mm, padres, tú mm, eres padre, yo tengo tres niñas, mm, ¿qué es lo principal que tenemos que ofrecer mm, a un niño para que pueda crecer de una manera mm. sana? ¿Seguridad, Pues amor o más cosas ahí? Pues empieza muy bien la cosa con seguridad y amor y probablemente sobre esa base hay un porcentaje muy alto de la futura salud Mm, emocional del niño que ya se está cubriendo, ¿no? Lo que nos dice la investigación en psicología evolutiva es que efectivamente somos, cuando venimos al mundo y durante muchos años, somos criaturas muy vulnerables y muy dependientes. A diferencia de otros animales, el bebé humano y el niño humano y el adolescente humano es muy vulnerable. Entonces, seguridad, estabilidad, un entorno predecible, mm, estable, versus esos entornos desorganizados, impredecibles, donde hay muchos cambios, etcétera. Amor, es decir, un cariño expresado, un afecto expresado de manera explícita, no esto de te queremos mucho aunque no lo demostramos. ¿No? El mm, amor que el niño necesita para construirse bien es un amor explícito y cada uno tiene su estilo. Los hay más achuchones y los hay menos, sí, pero tiene que ser más o menos evidente. Y yo añadiría quizás otra cosa, y es padres que además de dar seguridad y amor y demás, sean capaces de reconocer a su hijo como alguien diferente y de respetar esa autonomía, esa diferencia. mm, Entonces, a mí me gustaría que se pusiera coletitas y tacones, pero le gusta disfrazarse de Spider-Man. Pues, ¿qué le vamos a hacer? sí. Es distinta. Es una persona diferente a la que yo tenía en mi cabeza, a mi fantasía del niño, de la niña que iba a ser, a mi fantasía del adolescente que iba a ser. Piensa distinto a mí. Ahora le apetece más estar con su... Bueno, pues dentro de los límites de lo razonable, poder celebrar la diferencia del hijo y respetar su autonomía y su exploración sería el último ingrediente, yo creo, que da seguridad, además de los que has dicho tú, que son muy, muy correctos. Mm, Sí, sí, qué bueno que menciones eso, porque claro, respetar la unicidad o la diferencia de la persona, yo puedo tener mis expectativas sobre qué quiero que sea, cómo mm, quiero que funcione, pero tengo que respetar cómo es. Y mm, después añades también esta parte de autonomía, ¿no? Que para mí ahí hay una tensión entre mm, querer conexión, sentirse protegido, pero también el niño mm. necesita ser, para desarrollarse, autónomo. Absolutamente. Mm, Autónomo. Y muchas veces poner esa como padre, saber mm, dónde está el límite, qué autonomía le tengo que dar, mm. qué autonomía no le tengo que dar, allí es muy difícil para muchos padres gestionar eso, ¿no? Porque son muy Sí, protectores, ¿no? yo estoy muy de acuerdo en la formulación que haces de la tensión entre cariño, seguridad y autonomía, es tal cual. Está Mm, de hecho descrita en un epígrafe del libro, yo le dedico 3 o 4 páginas a eso, y la frontera es el gran tema claro. para muchos padres. Pero no está matematizada esa frontera y no está en ningún sitio. Y cualquier libro que intente defender que ha encontrado como la fórmula en la que está esa frontera probablemente no es del todo correcto. Mm, ¿Por qué? Porque cada interacción con cada niño es diferente. Y entonces yo tengo 3 hijos, imaginemos, no es el caso, tengo 2 o 1 y medio, pero imaginemos que tengo 3 hijos y el primero es muy independiente y con un poquito de estimulación afectiva le basta. El segundo tiene un temperamento mucho más ansioso y necesita dosis mucho más altas de presencia y para poder ponerse a explorar necesita que le des mucha seguridad, mientras que el primero se va a jugar con los chavales y está tan tranquilo y así. Entonces, la frontera es una frontera dinámica y esto es una lección muy importante que yo creo que tenemos que aprender todos. No hay una fórmula que podamos aplicar a piñón fijo, porque entonces eso casi siempre genera tensiones e incluso microviolencias. Es como que obligas al niño a adaptarse al patrón que tú consideras que tiene que ser y en realidad es un baile. Tienes que ir bailando y encontrando en qué punto el niño tiene suficiente seguridad como para que le empujes a ser autónomo. Bueno, prueba tú esto ahora solo, ¿no? mm. Y en qué punto esa autonomía ya falla un poquito y el niño tiene que volver y cuánta dosis de cariño le tienes que dar y aparecen esos miedos de si le estoy malcriando, de si no me va... Todas estas cosas aparecen y mi respuesta casi siempre es ten el canal muy abierto
mm, para que entre la información, porque esto es un baile. Necesitas tener el canal muy abierto, porque además, y esta es otra característica, y ya no me quiero enrollar mucho más con esto, pero mm, los niños cambian rápido y cambian mucho. A lo largo de un arco de desarrollo hasta la adolescencia o hasta los 18 años hay muchísimos cambios. Entonces, lo que servía antes de ayer o lo que él necesitaba antes de ayer, hoy ya a lo mejor no lo necesita igual o con la misma intensidad. mm, 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 mm. Sí, sí, y yo te decía, yo tengo tres niñas y claramente cada una es distinta y necesita mm, cosas distintas. Lo que pasa es sí, que como padres muchas veces, bueno, somos como somos y funcionamos de manera parecida con todos los hijos, ¿no? Y también si me miro yo como hijo, cuando estaba en casa, somos cuatro sí. hermanos, Ujú, vivimos ciertas cosas en casa, ujú, cada hermano le ha ujú. afectado o lo ha vivido de una manera Claro, distinta, ¿no? Y esto pasa pues en todas las casas, ¿no? Porque sí. cada uno de nosotros es distinto. Y aquí Mm, mi pregunta va más en eso, en ese ADN que es distinto mm, de un hermano a otro, parecido, pero distinto. mm. ¿Cómo eso nos condiciona o cómo tú pones eso dentro de la ecuación, ¿no? Porque hablamos como padres, tenemos una cierta manera de funcionar o deberíamos tener, ¿no? Sí. ¿Cómo factorizamos el hecho de que cada niño es distinto y que le va a afectar lo que diga, mi comentario, mi acción, le va a afectar distinto a cada niño? Bueno, pues de nuevo yo lo factorizaría como la necesidad de tener el canal bien abierto para entender las particularidades y las necesidades y los ritmos específicos de cada uno de ellos, los umbrales específicos. Todo esto, lo de Mm, los umbrales, las intensidades y los ritmos, hay un concepto en psicología muy famoso que se utiliza para designar lo que es el temperamento, ¿no? Sabemos que los niños vienen al mundo con casi como con predisposiciones diferentes. Algunos niños son más sociables y otros más retraídos, algunos son más excitables y otros son así como están como más dormiditos. Algunos se desregulan enseguida y otros son más aguantan más la estimulación. Entonces el temperamento nos pide también a los adultos de nuevo ser muy dinámicos y tener el canal bien abierto, porque no todos los niños necesitan lo mismo mm. en función de su temperamento. Sí, sí. Y quizás evolucionando un poquito la conversación, sabiendo cada niño es Mm, distinto, las experiencias le van a afectar de una manera distinta. En el mm, caso de que sea un niño pues, que le afecta lo que pase a mm, su alrededor, ¿qué mecanismos de defensa tenemos o tienen mm, los niños? mm. Porque aquí es donde empezamos ya a ver el trauma y cómo Claro. afecta el trauma, ¿no? Pero para tipificar las dos, tres, cuatro, bueno, más que dos, posiblemente más cuatro, ¿no? Ajá. Tipos Sí. de Mm, situaciones que se pueden presentar o mm. que tú ves en tu Sí, consulta. pues es una buena pregunta y es verdad que nos pone sobre el camino de la inseguridad y del trauma, efectivamente. Nacemos en un contexto en el que somos muy vulnerables, dependemos del trato que nos den otros y si esos otros nos dan un trato negativo, peligroso o descuidado, a veces no hace falta ni siquiera tener a un padre o a una madre que te hace daño, basta a veces con tener un padre o una madre que está tan distraído o tan sobrepasado por su propio estrés que no puede cuidarte bien, ¿no? Entonces, en esos contextos, efectivamente, lo que sabemos por la ciencia evolutiva es que los niños desde muy pequeñitos van a pillar el asunto, o sea, van a captar esas contingencias, esos patrones de cuando lloro mucho, papá se pone muy nervioso y las cosas acaban peor. Mm, Cuando necesito a otros, hay otros que les entra mucha prisa y todos nos ponemos muy nerviosos y al final me quedo solo. Cuando me pongo triste, hay alguien que se pone más triste que yo y entonces no obtengo. Hay estudios que nos indican que incluso bebés de 4 meses, sin ser conscientes de nada ni tener lenguaje, son capaces de ir como anticipando ese tipo de reacciones porque las han visto muchas veces en sus madres y sus padres. Ya con solo 4 meses de vida ha sucedido tantas veces que ya como que ajustan su comportamiento porque antes de que suceda porque están pudiendo anticiparlo. Entonces, lo primero que sabemos es que tenemos cerebros desde que somos pequeños muy buenos pillando eso, mm, los patrones de intercambio que se dan en nuestra casa. Y dos, tenemos cerebros muy buenos desde muy temprano para desplegar estrategias de adaptación frente a eso. Entonces, en el ejemplo de los bebés de 4 meses, lo que descubrimos, pues, estos son estudios con madres, por ejemplo, que han sido ellas víctimas de traumas severos o que están en contextos de exclusión social muy severa, madres muy dañadas. Lo que nos encontramos es que son bebés que ya desde muy pequeñitos van a aprender a llorar más bajito mm, o menos tiempo.
O a cortar el contacto visual antes de que mamá se empiece a poner muy nerviosa, porque eso me protege un poquito de la angustia que me provoca estar en contacto con una madre que está muy nerviosa, ¿no? O sea, que ya aparecen las estrategias de defensa. Y tú me has preguntado cuáles hay o cuántas hay. No, no estoy seguro de cuántas hay, pero hay varias tendencias. Una, y esto ya es conforme avanzamos más en edad, no estamos ya hablando de bebés, sino de niños más mayores, es intentar controlar volviéndote alguien problemático, ruidoso, agresivo o amenazante. Hemos Mm. oído hablar mucho de niños tiranos, hemos oído hablar mucho de El Hermano Mayor, el programa este de los adolescentes que asustan y controlan a sus padres. Es la típica alarma social, la de los niños que agarran fuerte a sus padres mediante amenazas, mediante una especie de estado de insatisfacción crónica, no quiero esto, esto no me gusta, ¿no? Bueno, por ahí hay un camino que va a cambiar, va a tener formas diferentes, pero es un camino de control, podríamos llamarlo, mediante amenazas. ¿Y Otro camino, tú crees sí, ahí que esto viene de una estrategia para mm, poder funcionar del niño o viene más desde el temperamento que el niño ya es así, ha salido agresivo o se suman las dos cosas? se suman. Se suman, ¿eh? Sabemos que los niños que vienen con temperamentos muy impulsivos y muy intensos, en un contexto de crianza seguro, esos temperamentos se suavizan mucho. Ah, O sea que para que lleguemos a este estado tienen que juntarse ese temperamento con que el contexto de crianza es un contexto inseguro. Y ahí es cuando el temperamento se dispara y se convierte ya en una estrategia. Y es un niño que ha aprendido que para no tener miedo y para no perder el control sobre su entorno, la mejor manera de ser es esta versión, ¿no? Como tiránica, controladora y amenazante. Otra versión, y de hecho, bueno, no me enrollo mucho, otra versión sería la del niño que se convierte en un niño invisible, discreto, inhibido, que no molesta, que no hace ruido, que no pide, autosuficiente, evitador. No, 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 yo estoy bien, gracias mami, estoy bien aquí en mi esquinita jugando. Eso de manera crónica nos da un perfil de personalidad o un perfil de defensas que pasan más por ahí, por ser alguien como que complace, no molesta y que se sobreadapta. Y entonces a veces vamos a encontrarnos con niños de los que se dice es mucho más maduro de lo que le corresponde por edad, siempre está cuidando de los demás, es como el compañero de mamá para asegurarse que mamá está bien. Por ahí habría una vía posible también de bajar el miedo, convirtiéndote en un cuidador profesional o semiprofesional de mm. los adultos y de los demás. Y en general también podríamos decir que una forma de defenderse es aprender qué partes de mi vida emocional generan respuestas negativas de mis padres y esconder esas emociones, No. taparlas. Si es cuando me pongo triste, me convierto en un niño que no se pone triste casi nunca. Si es cuando soy oposicionista y un poco agresivo y defiendo mis derechos, típico de los niños a partir del año y medio, si cuando hago eso es cuando mis padres se rompen o me asustan, renuncio a esta parte de mi vida emocional, renuncio a esta emoción. Si es cuando expreso mi curiosidad sexual, cuando alguien se asusta mucho, o me castiga mucho, me critica mucho, inhibo esta parte de mi vida emocional. Entonces, la regla es inhibir una parte de nuestra vida emocional, que es la parte que más pone en peligro el vínculo, que es la parte que más genera resultados negativos en la relación. Sí. Claro, distintas estrategias y como decíamos, entiendo que es, al final, cada niño cuando nace tiene una caja de herramientas, que sería su Sí, temperamento, por decirlo así. sí, sí. Se le presenta una situación que es el trauma y dice, yo ahora necesito una estrategia para enfrentarme a esto. En función de las herramientas que tengo, Hmm, tiro por un lado o por otro, ¿no? claro. El que es más agresivo, pues, Sí, sale más por allí, ¿no? O sea, sí. te adaptas en base a las herramientas que tienes, básicamente. A esas herramientas que son como innatas, Sí. genéticas, temperamentales, pero también probablemente eso interactúa con las culturas de género, con las culturas de... Quiero decir, sabemos que entre niños y niñas es más probable que una niña se vaya por el camino de hacerse invisible, autosuficiente, complaciente y cuidadora, probablemente que un niño. Entonces, casi siempre es multifactorial todo. Entonces, tenemos el temperamento, tenemos la cultura, tenemos los ideales de género, tenemos el tipo de trauma que cada uno experimenta, tenemos el tipo de padres que a cada uno le tocan, y entonces todo eso mezclado va conduciéndonos por caminos de adaptación
diferentes. Y de nuevo es una escala de grises. Todos hemos hecho algo de esto alguna vez y algo de lo que somos a día de hoy es el resultado de un camino de adaptación. Entonces, yo soy psicólogo y en mi colectivo muchos de los que pertenecemos a esta profesión y ayudamos a los demás, en parte venimos de una historia donde nos hicimos especialistas en cuidar, en escuchar, en atender, en adelantarnos a las necesidades ajenas. Lo digo como un ejemplo que me pilla de cerca y que entiendo bien y la estadística viene a demostrar eso, ¿no? Entonces, ¿estamos todos traumatizados? No, pero hay islas de inseguridad con las que hemos lidiado utilizando una defensa como esta, ¿no? Mm. Eh, Quiero decir que incluso el más funcional de los individuos funcionales, parte de su personalidad tiene que ver con estas trayectorias de adaptación, con cómo tuve que ser yo para asegurarme el amor de mis padres y de mis entornos, ¿no? 100%, Mm, 100%. Y yo creo que aquí, y hablo casi en primera persona, pero también lo pongo para quien nos escucha, creo que hay un trabajo de autodescubrimiento muy potente y muy mm, interesante hacer, porque aunque te consideres desde luego, si tienes un trauma dentro que te está afectando, mm, te está condicionando tu día a día, pues esto tienes que explorarlo y mm, posiblemente ya lo habrás hecho porque te estará mm, quemando mucho dentro. Pero mm. incluso gente más sana, más funcional, tenemos todo esto dentro y a Sí, veces es bueno mirarnos, entendernos, porque nos va a poder explicar muchas cosas sobre nosotros, de por qué funciona así o por qué sí, esto me duele, etcétera. sí. Ahí Y hay un nos va a dar trabajo. más libertad, pienso yo. Muy bien. Mm, mm. Más libertad en el sentido de que si te conoces, pues puedes decidir Claro, ir a la derecha o a la izquierda, ¿no? sí, esos automatismos defensivos. Mm, Ese pegarle un grito a mi mujer cuando me pregunta si he sacado la basura se vuelve menos automático y menos intenso si yo sé que soy vulnerable a sentirme criticado. Si mm, yo sé que vengo de un sitio donde siempre se me señalaban los fallos y eso me hizo mucho daño y entonces ahora salto frente a cualquier estímulo que me recuerde a eso. Entonces, saber eso me convierte en alguien probablemente un poco más flexible en mis relaciones y a lo mejor el salto al automatismo ya no es tan salto, ya no es tan automático, ya no es tan intenso. Ganamos libertad en la medida en que podemos hacer un relato mm, de dónde venimos y cómo eso nos hace más o menos vulnerables a ciertas cosas. O sea que estoy muy de acuerdo contigo. ujú, ujú. Qué bueno. Sí, Mm, si evolucionamos la conversación, porque ahora estamos muy centrados en el niño, en cómo la mm, persona mm, pequeñita se empieza a formar y cómo los mm, traumas le pueden afectar, estas mm, estrategias que tiene. Si ya vamos a la persona adulta, que ya está mm, consolidada, mm, es padre. La mm, persona adulta, bueno, tiene relaciones, siendo padre o no, pero si nos enfocamos a cuando ya tiene hijos y es padre, ahí, ¿qué hay, no? Cómo mm, estos traumas, esta manera, estos patrones que tenemos, mm, cómo los trasladamos mm, a los niños, ¿no? Que es, va muy al corazón del título del libro y de la mm, temática que tú mm. tocas, ¿no? Cómo Pues estás. de nuevo, en una cuestión de gradiente, es decir, en niveles mayores o menores de intensidad y de rigidez, los padres en el encuentro con sus hijos a veces van a reexperimentar algunos miedos que vienen de su propia historia. No tienen tanto que ver con el niño, sino con su historia. Y entonces Y estoy... dirías que Sí, viene también porque hay falta de autoconocimiento, de darte cuenta cómo soy y por lo tanto no tengo esa libertad de la que hablabas claro, y automáticamente O sea, que un padre más claro. trabajado, aunque tenga esos traumas y tenga un trabajo interior a hacer, pero igual eso lo Sí, llevará distinto, ¿no? de nuevo, claro, la flexibilidad es más grande. Mm, Entonces, en el caso de los no trabajados o cuando se activa algo, yo puedo estar muy trabajado, pero a lo mejor se me activa algo que no sabía de mí mm, o que no tengo tan trabajado, no he tenido la oportunidad. Entonces ahí es cuando en el encuentro con mi hijo puedo sentirme amenazado por él, invadido por él, mm, controlado por él. Puedo sentir que me la está jugando, puedo sentir que me quiere poner en evidencia, puedo sentir que es peligroso y manipulador. Y eso muchas veces, esas interpretaciones de peligro en la relación con los hijos, muchas veces son provienen de una historia de peligro anterior. Muchas veces no es tan intenso ni tan exagerado. Yo no digo que los niños no quieran de vez en cuando molestar y no sean un poco manipuladores de vez en cuando, porque es parte también del plan evolutivo que los niños aprendan a hacer de las suyas. Pero cuando estoy convencido de que me la está jugando, de que no me quiere dejar dormir, de que me quiere torturar, probablemente eso es una respuesta automática a un peligro que tiene que ver con una historia más personal. Y es que cuando era pequeño a lo mejor había alguien o varias personas
que disfrutaban de molestarme o de hacerme daño, o yo sentía que los demás no tenían en consideración mis necesidades y eso se repitió, se hizo crónico y ahora tengo un bebé de 6 meses que siento que no me tiene en consideración. Pues vemos cómo a veces en la paternidad y en la maternidad estos miedos se pueden activar. ¿Y qué sucede? Cuando se activa un miedo, se activa una defensa. Mm. Así funcionamos, así está diseñado nuestro cerebro. Si siento que mi hija adolescente no me escucha y no me quiere y no me hace caso, ese es el miedo, se activa la defensa. Le controlo, le castigo exageradamente, la humillo para que no me humille a mí, imagínate, ¿no? Entonces, del miedo a la defensa hay un paso que es muy cortito. Si siento que mi bebé de 6 meses no me tiene en consideración y me está torturando, pues es fácil que yo salte a defenderme pegando gritos al bebé o encerrándole en el cuarto y no queriendo saber más de él y dejándole solo en una situación que él no puede manejar, ¿no? Entonces, esto es una cosa que estudiamos mucho cuando pensamos en la transmisión intergeneracional del trauma, como si los padres están muy dañados, es muy fácil que se sientan amenazados y salten a defenderse de los niños. Y Mm. al defenderse pueden hacer daño a los niños. Claro, claro, este mecanismo de tengo miedo, hay defensa, ¿no? Y Claro, pero también puede haber el factor o el elemento de como yo he vivido algo en mi casa, de mi padre ha sido muy duro conmigo, yo ahora voy a ir al otro extremo y mm, voy a no ser duro, no poner límites, que sería un mecanismo distinto, ¿no? Para sí, afectar la educación de los niños. Ya no me viene del sí, miedo en sí, reacción, defensa, sino viene de, uy, esto no lo quiero, me voy a ir al otro extremo, ¿no? totalmente. Porque soy muy sensible con ese tema. Quizás me voy al otro extremo porque tengo una sensibilidad especial por el tema. Sí, sí, absolutamente. Esto hay una autora de la teoría del apego contemporánea que se llama Patricia Crittenden que formula esto como un efecto péndulo o como Mm, una parentalidad pendular. Entonces es el padre que fue tratado muy severamente por un padre autoritario y toma la decisión de no ser autoritario, de no ser duro, de no asustar, de no hacer daño. Y en esos movimientos de péndulo a veces lo que generamos es un peligro distinto para nuestros hijos. claro. De tan poco autoritario que soy, me convierto en un padre que no da estructura, que no da guía, que no orienta, que no ayuda al niño a organizarse. Me convierto en un padre blando que deja a su hijo con las espaldas al descubierto, porque los niños necesitan a padres fuertes de vez en cuando que se hagan cargo, ¿no? Mm, O, bueno, podríamos poner otros ejemplos, ¿no? Padres, pongo un ejemplo un poco más exagerado y más perturbador, pero que puede ser ilustrativo. Padres que han sido maltratados físicamente o abusados sexualmente, es decir, a los que se les ha hecho mucho daño en el cuerpo, a veces como parte de su efecto péndulo, hacen una crianza muy fría corporalmente, muy desconectada corporalmente, porque tienen mucho miedo de lo que puede pasar en las distancias cortas. Si me pongo nervioso, ¿le daré una paliza a mi hijo como me dieron a mí? Eso mm, da mucho miedo. Entonces, casi mejor ser un padre satélite, casi mejor ser alguien que corporalmente mantiene las distancias. Y es una forma de proteger al niño, pero es una forma también de exponer al niño a un peligro distinto, que es el de no tener una, un intercambio emocional con el padre o de no tener una regulación a través del cuerpo, que los niños pueden necesitar eso durante muchos años, ¿no? Bueno, por ahí tenemos toda una fenomenología que es la de intentar ser lo contrario y a veces caer en una trampa distinta que no conocemos, ¿no? mm, mm. Claro, sabiendo esto, como padres, el tema es, ¿qué hacemos, no? Mm, ¿Qué podemos hacer? Bueno, primero déjame hacer la reflexión de que no hay un manual de padres, porque... sí, sí. o sí que hay, no lo sé, igual tienes tú... Mira, tengo un libro del que yo no sé, está aquí el manual de cómo ser buenos padres. No, 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 Eso no. no, Que yo sepa, no. claro, hay pautas Mm, que es bueno seguir, ¿no? Y estamos hablando mm, de ellas, pero cada persona es distinta, cada niño es distinto, mm, por lo tanto no existe mm, un manual de padre de exactamente de esto, ¿no? Pero sí que hay cosas que se pueden recomendar hacer, sobre todo cuando los padres se dan cuenta de que algo no funciona, de que la relación con mi hijo no es buena mm, o no fluye o estoy mm, incómodo, ¿no? Entonces mm. ahí, ¿qué reflexiones puedes hacer, ¿no? Mm. Pues mira, yo creo que eso sería un buen indicador, la sensación de que no hay fluidez y flexibilidad, porque yo creo que todos los padres somos padres vulnerables, que todos nos encontramos en escenas donde somos una versión negativa de nosotros mismos, hablamos más alto de lo que deberíamos, nos desconectamos de un niño que nos necesita, somos demasiado exigentes o demasiado protectores. Todos los padres van a caer ahí de vez en cuando, pero si la sensación crónica es la de no fluidez,
la de no flexibilidad, la de estar tropezando muchas veces sobre la misma piedra y entrando en situaciones donde mi hijo sufre o yo sufro mucho. Yo creo que ahí el sistema lo que pide es una reflexión, ¿no? Un mirar hacia atrás. ¿De dónde vengo? ¿Cómo ese sitio del que vengo puede afectarme ahora? ¿Cómo me hace vulnerable a ciertos miedos, a ciertas defensas, a ciertas cosas? ¿Y cómo eso se está poniendo en juego aquí? ¿Cómo haber tenido unos padres tan críticos ahora me convierte en una madre muy insegura que siempre está transmitiendo inseguridad, por ejemplo? ¿O cómo haber tenido unos padres tan fríos y tan ausentes ahora me convierte en un padre excesivamente frío yo mismo? Entonces, poder hacer una reflexión va a aumentar nuestra flexibilidad, en principio. Ujú. Y a veces cuando no podemos hacerlo solos, porque el pasado está muy embrollado, porque volver al pasado duele mucho, porque no tengo la capacidad para conversar conmigo mismo de una manera eficaz y fructífera, ahí es donde tiene sentido pedir ayuda, yo creo, y consultar con alguien que tiene las técnicas para ayudarnos a desenrollar esa madeja y a dar sentido a las cosas. Pero por ahí irían los tiros. Yo creo que es una paternidad, una maternidad consciente, reflexiva y apoyada en la medida de lo posible en recursos externos que sean recursos interpersonales. Un cónyuge o compañero en la parentalidad, si no, o además de una familia extensa, redes de interacción en el barrio, una parroquia, si lo mío es la parroquia, el cole, si lo mío es el cole, la gente del parque, si lo mío es la gente del parque, otros padres, en fin, es importante. Las paternidades y las maternidades es muy difícil que salgan adelante en aislamiento. Mm, Es mm. el dicho ese africano de que hace falta una aldea para criar a un niño, ¿no? Sí, sí. Entonces, cuanto más vulnerables somos y más daño nos han hecho, más aldea necesitamos. ¿Cómo te llegan las personas a ti a la consulta? Porque, claro, ahora decíamos, la relación no fluye es un buen indicativo, ¿no? Pero Hmm, pocas personas supongo que van a ir a sí, consulta porque la relación no fluye. Yo ya digo, yo soy padre y he visto que a veces las sí, cosas cuestan, ¿no? Pero no sí, por eso vas a consulta. En cambio, vas sí, cuando las cosas ya se enrocan, cuando el niño sí, es rebelde, y siempre sí. los padres, no, es que es el niño que se porta mal, es el niño que no Hmm, hace, ¿eh? hmm. ¿Te llegan en situaciones más extremas a ti? Suele pasar por esa vía efectivamente cuando esa relación que no fluye ha pasado tanto tiempo sin fluir Mm, que los problemas se han cronificado y aparecen los problemas de comportamiento en el niño. Eso es lo que suele hacer de bandera roja, eso es lo que suele despertar las alarmas, el niño se vuelve difícil, el niño tiene problemas para comer, el niño tiene problemas con el sueño, el niño está empezando a pegar en el cole o a ser pegado en el cole, el niño, bueno, hay algo del comportamiento del niño que hace a los padres pedir ayuda y muchas veces la petición se formula así, ¿no? Y mm, es, hay un problema con mi hijo que hay que cambiar y por ejemplo, la teoría sistémica o la psicología de la familia y desde la escuela sistémica hizo hace años algunos descubrimientos muy importantes que venían a decirnos que muchas veces los problemas de comportamiento de un niño son el síntoma de un problema de la relación, mm, ¿no? De una relación que está muy toxificada, muy pasada por el peligro, que ese niño, frente a esos peligros acumulados y cronificados, ha hecho un problema de comportamiento, pero eso es la punta del iceberg, ¿no? Entonces, mi manera de entender estas cosas suele partir de esa premisa y suele ser una forma de mirar a los problemas de los niños en el contexto más amplio de sus relaciones. Cómo este comportamiento problemático de este niño se entiende mejor si miras la fotografía amplia de quién es este niño con sus padres y quiénes son estos padres para este niño y qué ha pasado. Estos mm, padres o este contexto, ¿vale? Podría ser el contexto educativo también o... mm, mm. Y entonces, como padres, pueden ir a terapia, pueden Hmm, trabajar. ¿Qué es lo que hay que trabajar? Porque, claro, aquí hmm, es un padre que puede estar ya dañado, hmm, fruto de su infancia o hmm, de todos los traumas que ha acumulado en el pasado, que puede estar proyectando o puede estar hmm, transmitiendo esto hacia el niño, ¿no? Es un tema más de trabajar la relación con el niño, es un tema de cambiar al padre para que pueda hmm, afrontar la relación de otra manera. hmm, Es un tema de hmm. las dos cosas. Hmm. Pues a veces es de las dos y de las tres y de las cuatro cosas. A Y hay veces, más cosas. a veces queremos cambiar y mejorar esa relación parento-filial
pero para que eso empiece a cambiar necesitamos trabajar un ratito entre comillas, pueden ser varias sesiones o varias semanas o lo que sea, con ese padre que está atascado en un sentimiento muy negativo, o en mucho miedo, o en mucha vulnerabilidad. A veces queremos complementar eso con un trabajo individual con el niño, porque ese es un niño que ya lleva años viviendo una situación difícil y ya lleva consigo el dolor. Entonces es un niño que necesita recuperar la seguridad y le puede venir bien tener consultas para él, con el psicólogo o con algún otro servicio, ¿no? A veces queremos hacerlo todo. A veces si podemos permitirnos el lujo y los pacientes y las familias también, nos interesa hacer un trabajo combinado con los padres, con el niño, con la relación, y a veces incluso salimos al ámbito externo y vamos a los coles, intentamos que los coles sean espacios de seguridad también para los niños, a veces incorporamos a los hermanos mayores y pequeños para que las relaciones en esa zona de la familia se vuelvan relaciones también más seguras y los niños puedan respirar por lo menos cuando están con sus hermanos. Bueno, hay prácticamente la receta podríamos decir que se individualiza para cada niño y para cada familia. Si les pillamos pronto, si los niños son pequeños y los problemas han empezado relativamente pronto, muchas veces basta con poca intervención y con intentar que esa relación mejore. Si eso pasa y la relación se vuelve más segura, los problemas de comportamiento del niño tienden a desaparecer con mucha rapidez. Pero no siempre les pillamos pronto. Claro, claro, sí, porque igual vienen ya cuando la cosa está más Sí, avanzada, ¿no? sí, Claro, ¿qué recomendaciones? Y también la conversación la estamos empezando a cerrar ya también por un tema de tiempo que hemos quedado tú y yo sí. que lo limitaríamos en cuanto a duración. Hmm, Para entrar en esta recta final, hmm. ¿algunas recomendaciones concretas que se puedan dar, aparte de ir a terapia, a padres quizás más sanos, que no tienen grandes Sí. problemas, pero como padres todos intentamos hacerlo mejor, ¿no? Hmm, Dos o tres ideas que puedas decir, mira, hmm. oye, pues ir por esta línea, ¿no? Pues combinaría cosas que ya hemos dicho. Sí. Diría que por un lado, una buena fórmula de la crianza segura es dar protección, seguridad, dar afecto o amor y dar respeto por la diferencia y por la exploración. Tu hijo no es una extensión de ti, tu hijo es una persona y eso puede significar que a veces haga, piense y sienta cosas diferentes a las que tú proyectabas, ¿no? Entonces, seguridad, amor, respeto por la diferencia son tres buenas palabras para llevarse. Más cosas. Cuando uno viene de un mal sitio o cuando uno sospecha que sus inseguridades se están poniendo en juego en la crianza, mirar hacia atrás e intentar hacer un relato. A veces podemos solos y otras veces necesitamos interlocutores profesionales o no profesionales, pero un relato que sea qué necesitaba yo cuando era pequeño, qué recibí, de dónde vengo, qué me faltó, qué me hizo daño y cómo esto ahora mismo me convierte en el padre en el que soy, más o menos vulnerable, con estos miedos, con estas tendencias defensivas. Y mi último consejo sería rodearte de estructuras, de redes sociales sostenedoras y que te den seguridad. Compañeros de crianza, que pueden ser cónyuges, que pueden ser no cónyuges, familia extensa, redes de amistad, redes de apoyo informal, tipo parroquia, tipo grupo de padres, redes de apoyo formal, tipo sesiones de psicoeducación en el barrio, en el centro cultural o en el centro de salud o donde sea, y ya más a más terapia cuando uno lo necesita. Pero el hecho es que cuando venimos de un mal sitio, de relaciones difíciles, la forma más productiva de cambiar esa inseguridad es generando nuevas relaciones que den seguridad. Mm. Y si eres padre, especialmente, porque es muy difícil sacar a un niño tú solo. Entonces, por esas dos razones, para contrarrestar tu propia historia de inseguridad en las relaciones y para tener un sostén dentro del cual hacer tu trabajo como padre, ¿no? Hace falta un pueblo para criar a un niño, entonces tienes que montar tu pueblo, el que sea, ¿no? Pero un pueblo de gente que te vea, que te sostenga, que te apoye. Sí, esa aldea de la que Esa hablaba. aldea, sí. Muy Mm, bien. mm. ¿Alguna idea del libro potente que tú creas que no hemos tocado? Que digas, hombre, esto David merece la pena decirlo, ¿no? Para que todo el mundo lo escuche y lo oiga. Que después, aparte, espero que lean tu libro a fondo y lo van a ver, lo van a encontrar allí dentro, ¿no? Pero hay algo más que creas interesante poder destacar. Se me ocurre,
hacia el final del libro hay una sección que me gusta contar en clase y que suele gustar también escuchar cuando doy clase, y tiene que ver, en el fondo está un poco adelantada por la conversación, pero tiene que ver con los círculos viciosos de la inseguridad. Y esto significa que muchas veces cuando se activa alguno de nuestros miedos, y estos miedos, insisto, que pueden venir de atrás y no nos acordamos, pero ahí están, ¿no? Se activa alguno de nuestros miedos, tendemos a defendernos, que no nos pase esto, ¿no? Yo lo que más miedo tengo es a que me rechacen, así que me defiendo. ¿Y cómo me defiendo? Siendo una persona, imaginemos, muy complaciente, el típico amigo que siempre está disponible para los demás, pero que nunca pide para sí, nunca pide ayuda, el que siempre escucha, pero nunca es escuchado, el que se sobreadapta, el que cede siempre a los demás la decisión sobre qué planes se hacen, a dónde se va y cómo nos lo pasamos bien. Bueno, me convierto en ese para evitar el peligro del rechazo. Lo interesante y lo dramático de las defensas es que las defensas tienden a generar el escenario para el que el peligro pueda producirse otra vez. Y por eso hablamos de círculos viciosos, de la inseguridad. Me convierto en alguien complaciente, en alguien obediente, en alguien que no molesta, en alguien que no hace ruido. ¿Qué pasa a largo plazo? Que me acabo sintiendo muy solo, que me acabo sintiendo como que nadie me entiende, que me acabo sintiendo como que soy el que se sacrifica siempre y nunca recibe nada, que incluso a veces como consecuencia de eso puedo explotar y enfadarme muchísimo de formas que nadie se espera. Y entonces la gente se aleja de mí, ¿pero qué te ha pasado? Asusto a los demás y pierdo mis vínculos, y entonces es como volver a la casilla de salida. Ese miedo al rechazo se ha confirmado. Mm, Lo mm. que estoy contando es una historia de ciclos, una historia de círculos viciosos. A veces en nuestros intentos porque no se cumplan nuestros peores miedos, generamos las condiciones para que esos peligros se cumplan u otros peligros diferentes se cumplan. De nuevo, el consejo frente a esto es un consejo muy sencillo y muy humano, y es intentar ser conscientes de cómo somos, de por qué nos comportamos de las maneras en que nos comportamos y si hay algún miedo importante por ahí detrás, ¿no? Mm, mm. Qué bueno, círculos viciosos. Sí. Muy bien. Mm, Mm, Para dejar a quien nos escucha con ganas de mm. leer el libro, que ya las deben tener después de escuchar la conversación, pero aún con más ganas, en la parte final del libro, tiene Mm. 7 partes, en tu parte Sí, final, sí, pones 2 ejemplos sí, en los que entras un poquito a fondo y haces, bueno, todo esto cristaliza, ¿no? Porque sí. lo vemos. Uno de ellos es el de Elisa, la otra persona no sé cómo la llama, pero Alberto, sí, Alberto, una persona, un sí, nombre supongo inventado, o sea, sí, por lo menos no hay sí, el apellido, digamos, ¿no? sí, sí, Eh, sí, sí. y alguna reflexión ahí, claro, ahora no tenemos tiempo para entrar en el detalle, pero ¿hay alguna reflexión interesante al ver estos ejemplos? ¿Algún Mm, aprendizaje, mm, aquello como la punta mm. del iceberg para decir, mira, hombre, Sí. quedaros con esto, ¿no? No estoy seguro. Lo que hace esta última sección con estos dos casos detallados es intentar empaquetar todo lo desarrollado en las secciones anteriores de una manera muy material y muy visible, ya Mm, sin las abstracciones, sin los conceptos, sin los claro. términos, sino con una situación real. Son dos pacientes reales, uno atendido por mí y otro atendido por otra persona, por un colega, por supuesto con muchos elementos ficticios para preservar la confidencialidad y la intimidad de estas personas, ¿no? Entonces, lo que pretende hacer es como una especie de eso, de empaquetado muy visible y muy material. Y lo que nos enseña son dos casos. Elisa, que podríamos ser un poco todos, porque es un caso de adaptación a la inseguridad en un grado moderado, una historia de una persona que tiene como que apañárselas para sostener emocionalmente a sus padres, que son muy frágiles, y que eso le convierte en una persona pues que también se pone zancadillas a sí misma en las relaciones siguientes, con las parejas, con los amigos, y en una sensación perpetua de tener que estar a la altura, que le acaba estresando mucho. Podríamos ser tú y yo, podría ser el vecino. Estamos en un rango como de gravedad moderada, donde se puede acumular el sufrimiento, pero en un nivel de funcionalidad más o menos estable. Y Alberto es un caso de mayor gravedad. El nivel de trauma es mucho más grave. Hay un trauma pasado por el maltrato físico y por dinámicas muy explosivas en la familia de origen. Y tenemos a un hombre que utiliza defensas muy rígidas que pasan por maltratar a sus parejas, que pasan por dominar a los demás, que pasan por controlar y explotar a la gente, y que luego, y esto suele suceder en los casos de mucha gravedad,
es que las personas se vuelven muy defensivas, muy rígidas, pero luego se rompen con mucha facilidad. Entonces, me parece que lo ilustrativo de estos dos casos es como que recogen dos puntos del espectro, de este gradiente de grises que estamos trabajando. Uno que representa a la población media y otro que representa a las personas que necesitan tratamientos más intensivos, pero las lógicas son las mismas. Esto es lo interesante. Es una cuestión de grado, pero los mecanismos que gobiernan estos problemas son los mismos. Sí. Y yo lo que puedo decir, leyendo los dos ejemplos, es que hay elementos que me han resonado y yo creo que Mm, quien los lea, mm, hay un aprendizaje, no solo para poner claras mm, las ideas que han mm. sido desarrolladas en el libro, Mm. sino que igual te puedes ver, te puede hacer un poquito de espejo en Sí. algunas cosas y decir, uy, esto yo tengo algo de por ahí y te ayuda a pensar y a darte Mm. cuenta de cosas. O sea que Sí. son dos muy buenos ejemplos. Invito a todo el mundo Mm. pues, que los pueda leer y que pueda profundizar en ellos. Para cerrar, Carlos, le he pedido al ChatGPT, no sé si lo usas tú o no como escritor, Sí. si te ayuda, bueno, para el research quizás, ¿no? Sí, para cosas de esas y para corregir alguna falta de ortografía o para traducciones al inglés a veces, sí. Vale, yo Sí. creo que cada vez lo vamos a ir utilizando Sí. más. Esto es muy Sí. nuevo, pero cada vez yo ya me Mm. empiezo a estar bastante enganchado. Mm. Pero le he preguntado, oye, ¿cómo puedo cerrar la entrevista? ¿No? Me dice, hombre, pues lánzale a Carlos tres preguntas rápidas y te las leo tal cual, o bueno, te las pregunto tal cual las ha hecho Vale. ChatGPT, a ver qué, las tengo aquí apuntadas, a ver cómo respondes. Lo primero es, una herida que se disfraza muy bien. ¿Cuál dirías que es una herida que se disfraza bien en tus pacientes o en la gente que tienes a tu alrededor? Yo creo que la herida del no reconocimiento que se suele disfrazar con personalidades muy basadas en el logro. Cuando Mm, alguien logra muchas cosas, es un disfraz perfecto de su vulnerabilidad. O sea, las personas que tenemos éxito en algo es muy visible y entonces las vulnerabilidades quedan detrás. Y a veces detrás de trayectorias de mucho éxito hay un niño pequeño que está todo el rato buscando recuperar una mirada aprobatoria porque no la hubo en suficiente medida. Entonces yo creo que esa es una de las heridas que se disfrazan mejor. qué bueno. Mm. La segunda es algo que un paciente te enseñó y que no has olvidado. Wow, qué buena pregunta. Pues mira, algo que un paciente me enseñó y no he olvidado es que a veces la intimidad y la protección y el cuidado, que es una cosa que pensamos que todos necesitamos y nos gusta, para los pacientes que han sufrido más puede ser muy peligroso también. Y entonces, en ocasiones, enamorarse, estar cerquita de alguien, sentirte comprendido, o en este caso, en la terapia, sentirte muy ayudado y comprendido por un profesional, en vez de generar bienestar, puede generar mucho miedo. Mm, Y esto lo aprendí de un paciente con el que fue difícil trabajar. buen aprendizaje. Y por Mm. último, un gesto que te da esperanza en una relación tuya o que hayas visto fuera, ¿no? Un gesto que da esperanza en una relación. Pues quizás cuando la vida te regala la oportunidad de encontrarte con alguien que cuando estás en tu peor versión, Mm, ese otro mantiene su regulación y entiende que no eres tú del todo. mm, Entonces yo estoy haciendo de las mías. Estoy portándome mal, estoy siendo rígido, estoy siendo explosivo, estoy siendo celoso, estoy siendo muy retraído, estoy siendo muy borde y el otro, aunque no le gusta, es capaz de entender que ahora mismo está pasando algo dentro de mí que no me representa del todo y entonces aguanta el tirón. Y no estoy aquí, digamos, abogando por relaciones tóxicas donde alguien tenga que someterse a los malos tratos de otro, ¿eh? Esto no tiene nada que ver. Estoy abogando por relaciones donde el afecto y el amor y el reconocimiento son suficientemente sólidos como para que podamos ser incluso la versión más infantil o más defensiva de nosotros mismos y el otro pueda sobrevivir a eso. Y eso puede implicar que, oye, esto no me gusta, no lo vuelvas a hacer, pero aún así puedo mantenerme cerca, ¿no? Y eso es un gesto que me da esperanza en las relaciones. qué bonito, qué Mm, bonito. Ojalá todos tuviéramos eso en la sí. persona que nos acompaña, que tenemos al Mm, lado en la mm. vida. Para cerrar, Carlos, ¿alguna idea que quieras destacar, un mensaje final, alguna reflexión? Pues quizás diría, porque al final, hablando de estas cosas, acabo hablando mucho de peligros, de defensas, de círculos viciosos, de desorganización emocional y, y-
y podría dar la sensación de una especie de teoría pesimista. En realidad es que soy psicólogo clínico, estoy muy centrado en los problemas, pero lo cierto es que somos una especie resiliente, flexible y que tenemos cerebros que aprenden mucho de los peligros, pero que también son muy flexibles para reaprender cosas. Y este es un mensaje para mí importante, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay trucos para aumentar nuestra resiliencia y algunos de ellos los hemos dicho aquí, pero la fotografía más amplia nos dice que además de traumas, defensas y automaticismos, hay flexibilidad, hay apertura y en ese sentido hay futuro. Yo no me he dedicado tanto a estudiar todo eso, pero hay mucha ciencia sobre este asunto y es importante no olvidarse. Reflexión bonita Mm, para cerrar y deja que yo también te diga las dos cosas. Me mm, llevo muchas cosas de esta mm, conversación, pero dos cosas que se me han quedado. Una de ellas es libertad. Has dicho mm, que autoconocerse, mirarse dentro, descubrirse, mm, te mm, da libertad para mm, después poder mm. actuar de alguna otra manera, romper esos patrones. Y la otra cosa que quizás no hemos verbalizado, pero para mí estaba allí, es que el ser padre es una oportunidad para conocerte precisamente, Totalmente. porque te pone en una situación en la que igual, bueno, hacía años en la que no estabas, te abre una nueva puerta, unas nuevas experiencias Mm, y eso es una oportunidad para aprender, para sí, aprender de ti, para aprender de la vida, para conocerte mejor y para crecer sí. como persona. Y para darle a alguien algo de lo que tú sentiste que a lo mejor necesitabas y no te dieron tanto. Y eso también es una oportunidad de resiliencia muy bonita. Muy bien, pues cerramos